Estábamos hablando la semana pasada. ¿Quién se acuerda de que estábamos hablando? A ver, estamos de oración. ¿Quién se acuerda? El primer amor. Del primer amor, amén. Gloria al Señor. ¿A qué iglesia le está hablando el Señor Jesucristo? Una carta de amor a su novia. Cuando cada vez que vemos una carta, es una carta que Dios da de amor a su novia. ¿Cuántos le mandaban cartas a su novia? O algunos recibían cartas de alguna chica, ¿no? Algunas chicas que andaban ahí revoloteando y les hacían llegar las cartitas, ¿no? Y ahí expresaban, ¿qué expresaban en esa carta? Lo que sentía, su sentimiento, y un deseo que había en el corazón de aquella persona que estaba enamorada. ¿Ustedes se han puesto a pensar cuánto Dios nos ama? ¿Cuánto nos ama? Creo que algunos han tenido la posibilidad de experimentar el amor de Dios y de conocer el amor de Dios, de tener un poco de noción en nuestro corazón, de una pequeñísima noción, por decirlo así, y del amor tan grande que Dios tiene para con nosotros, para con su iglesia, el amor que Dios tiene para con su iglesia. Y esta carta hablaba acerca de ese amor de Cristo para la iglesia, y cómo esa iglesia había dejado de amar al Señor. Cuando Pablo le habla, aproximadamente en el año 61, por ahí más o menos, 30 años después, ese primer amor había desaparecido de la iglesia. Esta era una iglesia, justamente Éfeso significa deseo ardiente, deseo ardiente. Fíjense que ellos estaban enamorados del Señor Jesús cuando conocieron el Evangelio, por medio, allí fue Aquila y Priscila, era un matrimonio que Pablo había dejado ahí, se había apartado para ir a otra región, y había dejado ahí a Aquila y a Priscila, y ellos habían predicado el Evangelio. ¿Se acuerdan que Apolo estaba predicando el Evangelio en Corinto? Y allí lo tomaron Aquila y Priscila. A Apolo le pusieron mejor el Evangelio. Apolo era una persona elocuente. Él hablaba con elocuencia acerca de que Jesús era el Mesías, de que Jesucristo era el Mesías. Pero todavía no comprendía bien cómo era el Evangelio. Entonces lo toman Aquila y Priscila, que eran un matrimonio. Acá la Biblia lo dice Priscila y Aquila. Lo ponen a la mujer primero, después, pero se ve que era Pablo y el que escribe, justamente Lucas, era el que escribía en el libro de Hechos, y así ponía a este matrimonio que habían tenido la misión de llevar el Evangelio a Éfeso. Y en Éfeso se abrió una puerta grande hacia el Asia Menor, o la región de Turquía. Entonces estaban este matrimonio, y luego fue Apolo también, y luego de un tiempo volvió Pablo allí a Éfeso. Fue Pablo a Éfeso y estuvo 3 años compartiendo con las iglesias. Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, no nos referimos a un lugar físico, ¿no? A un solo lugar donde ellos se congregaban, sino que habían diferentes lugares donde ellos se congregaban. Cuando hablamos de la iglesia de Éfeso, muchas personas tienen la idea de que era un solo lugar ahí, o el edificio donde ellos estaban ahí. Uno se imagina eso, ¿no? En el día de hoy, porque muchos no comprenden que eran casas que se abrían. En esa época no habían templos, como hay ahora. Ahora vemos templos donde la gente se congrega, multitudes, así, pero eso salió, ¿se acuerdan cuándo? ¿Cuándo empezaron a aparecer los templos? En el año 300, después del año 313, cuando Constantino, por decirlo así, se unió al cristianismo, y ahí sacaron esos templos que eran para la adoración a los dioses paganos, y allí pusieron pastores
y tomaron como religión oficial el cristianismo. Ahí se une la iglesia, se unió con el poder, con la política. Y entonces los pastores ya empezaron a ser pagados. Pero antes de eso, cuando hablamos de la iglesia, eran hogares donde se congregaban. Y hoy, el día de hoy, nosotros vemos la iglesia tanto, ¿no? Y allí pensamos que enseguida se nos viene a la cabeza un edificio. Pablo estaba tratando de hablarle justamente acerca de esto, de lo que somos en Cristo Jesús. Aleluya. De todas las bendiciones que tenemos en Cristo. Y de lo que somos, de nuestra posición en Cristo. Cuando Pablo escribe esta carta a Éfeso 30 años antes de que el Señor Jesucristo le escribiera una carta de amor a Éfeso, 30 años antes, Pablo también escribe una carta inspirada por el Espíritu Santo. ¿Y se acuerdan de dónde escribió esta carta Pablo? De la cárcel. ¿Dónde estaba Pablo? En Roma. En Roma estaba así esperando la sentencia. Allí estaba esperando que lo enjuiciaran, y se cansó de esperar. Luego bastante tiempo nunca llegó a los tribunales, o si llegó ahí, pero nunca. Después en el libro de Hechos no sigue hablando más acerca de esto, pero vemos que aquí estaba Pablo preso, y escribió cuatro cartas en Roma. ¿Se acuerdan cuál era? Era la carta a los Efesios, Colosenses, Filipenses y la carta a Filemón. Son 4 cartas que Pablo escribió en prisión. Estas 4 cartas son importantísimas, muestran una revelación por ahí, por decirlo así, una revelación un poco más elevada acerca de lo que es la iglesia. Pablo quería compartir esto. Pablo había recibido la revelación de qué era la iglesia de Cristo. Aleluya, gloria a Dios. De cuántas, de lo que Dios, de la expresión de Cristo a través de la iglesia, para que el mundo vea las misericordias y las grandezas de Dios y la gloria de Dios expresadas por medio de la iglesia, expresando a Cristo por medio de la iglesia. Esto lo vamos a estar viendo, y viendo lo que el Señor quiere para la iglesia del Señor. Y Pablo empieza hablando allí porque muchos cristianos no entendían para qué estaba la iglesia. Hoy usted se ha preguntado: ¿y para qué sirve la iglesia? ¿Para qué está la iglesia? Muchas personas se preguntan: ¿y para qué voy? No sé si usted ha llegado a esa pregunta: ¿y para qué voy a la iglesia? ¿Seguro? ¿Le ha pasado a usted? Sí. Yo creo que muchos cristianos se han encontrado con este pensamiento y con esta pregunta: ¿y para qué voy a la iglesia? ¿Y qué hago yo en la iglesia? ¿Y qué quiere decir la iglesia? ¿No? Cuando hablamos de iglesia nos referimos, muchas personas dicen: bueno, yo no voy a la iglesia porque yo soy la iglesia, dice, así que me quedo en mi casa, dicen algunos, y no se congregan, no se quieren congregar, entonces inventan. Ahora, si somos parte de la iglesia de Cristo, miembros cada uno en particular del cuerpo de Cristo, ¿cuál va a ser nuestro anhelo si el Espíritu de Dios está en nosotros? El anhelo va a ser congregarnos. Dios en Cristo unió todas las cosas, tanto las celestiales, tanto las invisibles celestiales, y también las visibles. En Cristo une todo el Señor. Vamos a ver, fíjense que mientras estaba Pablo preso en Roma, Pablo escribió las epístolas de Éfeso, Filipenses, Colosenses y Filemón. Parece que tras escribir la carta a los Colosenses, Pablo se hallaba profundamente animado por una extraordinaria revelación que había recibido sobre la iglesia. Había recibido una extraordinaria revelación de quién era la iglesia.
Y al verla ahora como el cuerpo de Cristo e instrumento de Dios para confundir y destronar los poderes malignos, fíjense, escribe una explicación sobre estos temas. Escribe una explicación sobre estos temas. El propósito de la carta a los Efesios devela el misterio de la iglesia. Escuche esto. Devela el misterio de la iglesia. ¿Por qué hablamos de un misterio? De algo que estaba oculto. Algo que estaba oculto. Un misterio es algo que está oculto. Entonces, el propósito de la carta a los Efesios es develar el misterio de la iglesia como ninguna otra carta de Pablo. Como ninguna otra carta. La intención secreta de Dios tiene varios objetivos. Primero, formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. ¿Escuchó? ¿Para qué nos congregamos? ¿Por qué Dios formó busca y se forma la iglesia de Cristo? Primero, para formar un cuerpo que exprese la plenitud de Cristo en la tierra, que exprese la plenitud de Cristo en la tierra. Y ahora nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Está cumpliendo la función de la iglesia? Tiene que cumplirla, para eso lo dejó el Señor. Segundo, hacer esto mediante la unión, en esa época de judíos y gentiles. Ahora podemos hablar de todas las naciones, unir. Ahora ya no hay nacionalidades para la iglesia de Cristo, ya no hay argentino, no hay boliviano, no hay suizo, sueco, no hay de ninguna nacionalidad, ni chileno, ni argentino. Creo que mañana están realizando o celebrando las fiestas patrias chilenas, ¿no? Pero para Cristo ahora somos todos iguales, no hay acepción de persona. Para el Señor, para Dios no hay acepción de persona, para Él somos todos iguales. Y hay personas que son racistas que dicen, no, esto en realidad para Dios no es así. Fíjense, para ser un solo pueblo en esa época, Pablo lo expresaba porque había una diferencia en todas las iglesias acerca de judíos y gentiles. Había como una rivalidad. Entonces unos se creían más espirituales que los otros. Y estaban ahí. Pablo incluso en Roma también tuvo que hablarles acerca de esto, de la unidad de la iglesia, que no hay diferencia para el Señor, no hay nacionalidad. Lo que importa ahora es la circuncisión. ¿De dónde? La circuncisión del corazón. Y la circuncisión del corazón se produce cuando la persona cree en el Evangelio. Todos somos circuncidados en nuestro corazón cuando creemos en la predicación de las buenas noticias. Cree en la predicación de la buena noticia, ese corazón es circuncidado. Ya no sirve para nada la circuncisión, como en esa época era una diferencia que había entre los pueblos. Entonces, para ser mediante la unión de judíos y gentiles un solo pueblo, en medio del cual Dios establece su morada. Fíjense, equipar, el tercer propósito de Pablo con esta carta es equipar, fortalecer y hacer madurar a este pueblo, con el fin de que extienda la victoria de Cristo sobre el mal. Fortalecer, equipar y hacer madurar. Por eso Pablo expresa y dice que Dios le dio a la iglesia dones y también le dio a la iglesia ministerios, servidores de Él, para que la iglesia deje de ser niña, deje de ser una iglesia
niña. ¿Cómo es una iglesia niña? Creo que los corintios eran una iglesia niña, ¿se acuerdan? Como decía Pablo, andaban en su carne, todavía eran niños, andaban, se dejaban llevar por sus emociones, sentimientos carnales, ¿no? Y realmente no maduraban. En una iglesia Pablo les dijo, pero Pablo empieza a expresar esta carta. Fíjense que desde el principio empieza a darles esta revelación acerca de lo que es la iglesia. Efesios, ahora vamos a en Efesios 1:3 dice, empieza con las bendiciones espirituales en Cristo. Efesios 1 dice, bendito, fíjense, empieza Pablo hablando de esta revelación que él había recibido acerca de la iglesia. El Señor quiere presentarla a esta iglesia como una iglesia santa, pura, sin mancha, sin arruga, para presentársela a sí mismo, dice el Señor. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y acá habla acerca de, según nos escogió en Él. ¿En quién nos escogió? En Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué significa esto? No es como algunos herejes dicen que Dios eligió a uno para salvación y a otros para... No, sino que Dios sabía quién iba a creer en el Evangelio, y a esa persona que iba a creer en el Evangelio la predestina, le da un destino, le da un fin, que sean hechos para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado, acá viene la predestinación, para ser adoptados hijos suyos. Todos nosotros somos hijos de Dios por la fe. Esto es una adopción que el Señor hizo con todos nosotros que éramos los gentiles, nos adoptó como hijos suyos. Dice, en amor, habiéndonos predestinado. La predestinación se refiere a eso, a que Dios, como sabía que íbamos a creer. ¿Desde cuándo Dios sabía que íbamos a creer en el Evangelio? ¿Desde cuando nacimos? ¿Desde cuando estábamos en el vientre de nuestra madre? Desde antes de la fundación del mundo. Gloria al Señor. Ella lo sabía. Ella sabía que usted iba a creer. Que usted iba, en este momento, piensa que Dios le es una... como algo que lo encontró al Señor, como algo que no se esperaba que usted estuviera en este lugar. No, Él sabía ya que usted iba a creer. Él ya lo sabía desde antes de la fundación del mundo, porque Él sabe todas las cosas. Es la presencia de Dios, el conocimiento previo de Dios de todas las cosas. A veces nosotros cuando caemos decimos, Señor, bueno, es como a veces pensamos que el Señor no sabía que íbamos a caer. O cuando tropezamos. O cuando a veces somos débiles. A veces nosotros tenemos la idea de decir, Señor, el Señor ya no sabía que nos iba a pasar o que no íbamos a pasar. Él ya lo sabe todo. Y sabe también, por eso que Él predestina. Él ya tiene un destino fijado para esas personas que iban a creer, que Él sabía desde antes de la fundación del mundo que iban a creer. Dios ya les tiene un destino fijado y ser hechos conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Que seamos iguales a Él. En todo. En toda nuestra forma de vivir. Nosotros ahora tenemos nuestra vida, está escondida en Cristo. Dice, en Cristo. Nosotros estamos ahora en Cristo. Estamos revestidos de Cristo. Y Cristo en nosotros.
Nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Como dijo el Señor, yo en ellos y tú en mí, Padre, para que seamos perfectos en unidad. Para que seamos perfectos en unidad. Fíjense que en amor, habiéndonos predestinado, y Pablo quería expresar lo que significaba la iglesia, lo que era la iglesia. Lo que era la iglesia. Dice, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para la alabanza de la gloria de su gracia. Demostrar a todas las cosas invisibles y visibles, la maravillosa gracia y el amor de Dios expresado a su iglesia en Cristo. En Cristo, dice, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos aceptos al Padre en Cristo, no por nosotros, no por lo que nosotros seamos, no por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Cristo hizo. Fíjense que la cruz de Cristo divide todo. En la cruz de Cristo hay un antes y un después de todas las cosas. Aleluya. La cruz separa. Separa todo. Separa un antiguo pacto de un nuevo pacto, que es en la sangre. Ese velo era la carne. Cuando Cristo estaba en la carne, ellos tenían un velo. Entonces no podían entender el lenguaje del cielo. Por eso antes de Cristo tuvo el Señor que expresar el lenguaje del cielo en forma de símbolos, porque la gente no entendía el lenguaje del cielo. Entonces lo expresó en símbolo. En el antiguo pacto vemos símbolo, era sombra de lo que había de venir. En el nuevo pacto en el cual estamos es lo real. En Cristo somos una nueva criatura y todos somos aceptos al Padre. Ahora nosotros muchas veces pensamos, me irá a aceptar el Señor, pero la hermana Virgen hoy está hablando que entremos confiadamente al trono de su gracia. Y hay muchas personas a veces, me la remandé, ¿me aceptará el Señor así como estoy? Y se olvidan que nosotros somos aceptos ¿en quién? En el amado, en Cristo. No en nosotros. Por supuesto que esto no nos da libertad para andar pecando deliberadamente, de ninguna manera. Pero muchas personas también hoy, el día de hoy, dicen, yo soy acepto en Cristo, y ahora hago lo que yo quiero, vivo como quiero, no importa. ¿Podrá ser así? No, tampoco es así. Si bien nosotros somos aceptos en el amado, y como dice la palabra del Señor, dice que Él es fiel y justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense, ¿en quién tenemos redención? Por su sangre, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual, dice, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Cuando habla misterio de su voluntad, era lo que Dios tenía ya planeado desde antes, que estaba oculto en el Antiguo Testamento, porque la gente no podía comprender, porque estaba justamente el velo. El velo del templo significaba que la gente no podía ver la gloria de Dios, estaba apartado de la gloria de Dios en el Antiguo Pacto. Pero en la cruz de Cristo ese velo se rompe.
Y ahora todos, la humanidad tiene acceso, por medio de la sangre del Cordero, tiene acceso a la presencia de Dios. Dice la palabra, todos pecamos y todos estábamos destituidos de la presencia de Dios. Nadie podía entrar a la presencia de Dios. Nadie. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios por los pecados. Por eso Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, para acercarnos, para tener vida nueva. Gloria al Señor. Y de reunir, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros la gracia. Esa gracia significa regalo inmerecido, es un regalo que Dios nos da. Hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, en el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido otra vez predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y Pablo luego empieza a hablar que Dios, a pedir por la iglesia, a rogar por la iglesia, para que la iglesia tenga sabiduría espiritual. El espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, para que pueda comprender todas estas cosas. ¿Saben por qué? Porque lamentablemente hoy en día muchísimas iglesias, al no tener la revelación de lo que es la iglesia hoy y para qué está la iglesia, empiezan a hacer una mezcla del antiguo pacto con el nuevo pacto. Empiezan a mezclar, a hacer una mezcla. Como no entienden qué significa la iglesia, qué significa el evangelio, la buena noticia y lo que Cristo hizo en la cruz, y lo que somos y nuestra posición en Cristo, empiezan a hacer una mezcla, a mezclar el antiguo pacto con el nuevo pacto. Cuando todas las cosas viejas pasaron, dice la palabra del Señor, y aquí son todas hechas nuevas. Si bien la ley era buena, justa, lo único que Dios quería con la ley era mostrarnos los pecadores que somos. Era darnos la luz sobre los pecadores que somos. ¿Para qué? Para que no tratemos de salvarnos por nuestro propio mérito, sino que vayamos a la cruz, vayamos al Salvador, a Cristo. Fíjense qué importante, y esto es Pablo lo que quería hacerles ver a estos cristianos, para que ellos entendieran, salvo por la gracia, por gracia soy salvo, no por medio de la fe. Todo por la fe alcanzamos la salvación y somos reconciliados por la cruz. Fíjense qué importante. Y vamos a ir a Efesios 4, 17, que era lo que queríamos hablar. Ahora ya entramos en el contexto. Fíjense, la vida nueva en Cristo. ¿Cómo debemos andar? Ahora que tenemos una nueva vida. Fíjense que después de que Pablo habla acerca de esto, de la maravilla del amor de Dios que excede a todo conocimiento, realmente, y Pablo quería que todos entendieran cuánto Cristo ama a su iglesia, y cuánto Dios ama a su iglesia por medio de Cristo, por medio de su Hijo, del amado. El amor de Dios para con nosotros es por Cristo en nosotros. Por eso es que Dios nos ama, por eso es que Dios no se cansa de perseguirnos, de buscarnos, por decirlo así. Y uno dice, Señor, pero ¿cuánto tanto nos amas que nos persigues, que nos buscas? Dice la palabra del Señor que Él salió a buscar, dejó las 99 y salió a buscar esa oveja. Gloria a Dios. Y cuando oyó esa oveja, ¿qué hizo el Señor? Hubo fiesta en el cielo. Hubo fiesta en el cielo. El Señor se llenó de gozo
y de alegría, e hizo fiesta en el cielo cuando nosotros creímos en el Evangelio. Hubo una fiesta así en el cielo. El amor que excede a todo conocimiento, cuánto Dios nos ama. Cuando pensamos en esto, realmente a veces no alcanzamos a entender, porque dice la palabra del Señor que excede a todo conocimiento. ¿Por qué? Porque muchas veces pensamos que Dios ama como nosotros, o tenemos una idea de que Dios ama como somos nosotros. Nosotros ¿cómo somos para amar? Y a veces cuando nosotros no tenemos la revelación de Dios, la revelación de Cristo, la revelación de quién es Él, y del amor de Dios, muchas veces nos inventamos un Dios a nuestra propia o a nuestra imaginación. Nos empezamos a imaginar a Dios. Cuando no entendemos esto, cuando no lo conocemos, cuando no tenemos una relación de amor con el Señor, nos dejamos la relación y empezamos a hacernos una idea de Dios, y a veces cuando empezamos a hacer idea, por supuesto, es una idea torcida de cómo es Dios. Y eso pasa justamente en por eso se levantan tantas sectas, y no vemos la unidad que tendría que estar en la iglesia. Vemos así muchos que dicen una cosa, otros que dicen otra cosa, y se levantan sectas por allá, por acá, iglesias nuevas, y vemos que todos dicen algo diferente. Empiezan a buscar, a hacerse una idea de Dios porque no lo conocen. Nosotros tenemos este cartel que acá dice en Juan 17:3, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste a la tierra. Dios nos da eternidad, Dios nos da la vida eterna. Dios nos da la vida eterna. Y dice acá, decía acá Pablo, en el 4 dice, vamos a leer el 4 un versículo nada más, dos o tres versículos nada más, y después vamos a pasar al 17. Yo pues preso del Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con la que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, soportándonos con paciencia. ¿Por qué tenemos que soportarnos con paciencia? La paciencia produce. A veces tengo que, usted no la pasa y dice, no, qué cabezones. Ya le dije por la palabra, le hablé la palabra que no era así, que no era, estaba mal, y fue y se las mandó. Yo que a veces dice, bueno, a veces tenemos que, y el Señor nos manda a soportar. ¿Se acuerda del Señor a veces con sus discípulos qué pasaba? Pues sus discípulos no entendían nada. Todavía estaba el velo. Entonces ellos no podían entender el lenguaje del cielo. No podían entender el lenguaje que traía el Señor Jesucristo. Hablaba el lenguaje celestial. Y ellos estaban ahí con Él. Y Señor, no entendemos nada. Incluso a veces le decía. Y el Señor a veces se cansaba. Y le dice, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿De verdad? Y a veces se cansaba. Decía, ¿hasta cuándo lo voy a tener que soportar? Decía, y eso que era el pastor de los pastores, ¿no? Y era el Dios mismo, lleno de amor y ternura por eso. Pero decía, ¿hasta cuándo lo voy a tener que soportar? Y a veces hay cosas graciosas porque ellos como no entendían lo que el Señor estaba diciéndole, estaba hablando el lenguaje del cielo, y ellos espiritualmente, y ellos no lo tomaban todo literal. ¿Se acuerdan? Dicen cuando el Señor les decía, líbrense de la levadura de los fariseos. Entonces ellos pensaban, esto dice porque no trajimos pan. Estaban en una situación bastante buena, pero ellos estaban recibiendo la palabra de Dios en ellos. Ellos eran portadores de la palabra de Dios, y después el Espíritu, cuando viniera el Espíritu, les iba a recordar todas las cosas, dice la Escritura. Y de hecho lo vemos plasmado en la Escritura.
todas las cosas que el Señor hizo. Entonces, vemos aquí cómo el Señor dice: yo pues preso en el Señor os ruego, decía el apóstol Pablo, era el Espíritu Santo que hoy también nos ruega que andéis como es digno de vuestra vocación, con que fuisteis llamados. O sea, anden como hijos de Dios. Fuimos a la vocación. ¿Qué significa una vocación? ¿Qué es una vocación? Cuando hablamos de vocación, su vocación es enfermero. Su vocación es hacer. Nosotros somos, nuestra vocación es hijos de Dios. Hijos de Dios. Exactamente, para lo que fuimos hechos. Veo que este nació para hacer esto. Nació para ser, qué sé yo, conductor. No ser maestro, dicen algunos. Nació pero la vocación con la que fuisteis llamados con toda humildad. Con toda humildad y mansedumbre. ¿Cómo es una persona mansa? Soportándonos con paciencia, los unos a los otros. Pablo lo dice que miremos a nuestro hermano como, dice estimando a nuestro hermano como superior a nosotros, dice la palabra del Señor, como superior a nosotros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Y acá sigue hablando acerca de lo que Dios le dio a la iglesia. Le dio dones. Le dio dones para que trabaje cada uno en edificación de la iglesia. Y también le dio a la iglesia ministerios. Dio pastores a la iglesia, dio maestros, evangelistas, a fin de que la iglesia deje de ser niña. El trabajo de un pastor es que la iglesia empiece a madurar, vaya creciendo, deje de ser niña. Es el trabajo de un pastor, que ya no dejen de pensar como niño, y empiecen, vayamos madurando en el conocimiento, hasta que todos lleguemos a la fe. En el 13 dice, en el 4:13 dice, hasta que todos, dice, a fin de perfeccionar. Para esto Dios a los pastores, maestros, profetas, bueno, tenemos la palabra apostólica, profética, lo que está escrito, dice, evangelistas, pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Dice, un niño es llevado como de acá para allá, por cualquier doctrina. Aparece uno, no está firme, se lo lleva para allá. Aparecen otros allá, no, pero eso, allá hay multitudes, ahí se ve que están hablando la verdad, vamos para allá, o vamos para acá, y andan ahí fluctuantes. Eso por doquiera, se refiere como en una tempestad, ¿vio? En las olas del mar, veo que van para allá y para acá, son llevadas por el viento en una tempestad. Bueno, así también los niños son llevados de aquí para allá, llevados de aquí para allá, por doquiera de todo viento de doctrina. Fíjense que expresa que las doctrinas son como un viento que llevan de un lugar para otro. Habla de doctrinas, son enseñanzas de un lugar para otro a las personas. No tienen una doctrina sólida, o están bien fundamentados en la palabra del Señor.
Fíjense que una persona que no está fundamentada en la palabra del Señor divaga para cualquier lado. Cree cualquier cosa que le dice cualquier persona. Por ahí, no, pero no es así, porque no, pero cuando tenemos el fundamento de la palabra del Señor, nosotros decimos no, pero la palabra del Señor dice esto. ¿Vos decís eso? La palabra de Dios dice esto. ¿Vos pensás eso? La palabra de Dios dice esto. ¿Vos crees eso? La palabra de Dios dice esto. ¿A vos te parece así? No, pero yo siento, dicen, a mí me parece. Pero la palabra de Dios dice esto. Dice esto. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor. Fíjense qué importante que es amar la verdad. ¿Cuál es la verdad? La palabra escrita, ¿no? La verdad en amor, dice. Amor por la verdad. ¿Quiénes son las personas que van a ser engañadas antes de la venida del Señor? Las que están siendo engañadas ahora, las que no conocieron el amor por la verdad. No recibieron el amor por la verdad. ¿Qué significa no recibir el amor por la verdad? ¿Se puede pensar en eso? Recibir el amor por la verdad. Si no recibe el amor por la verdad, la persona va a amar la mentira. Por eso es que vemos tantas sectas el día de hoy, tanta herejía, personas que hablan cualquier cosa, ¿no? Sino que siguiendo la verdad del amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Nosotros Cristo es la cabeza de la iglesia. De Cristo nosotros recibimos, ¿qué hace la cabeza en un cuerpo? ¿Qué recibimos de la cabeza nosotros, de nuestro cuerpo? Dirección. Muy bien. ¿Qué más? Orden. Acá ordenamos los pensamientos y luego ejecutamos, ¿no? No andamos, nuestro cuerpo no anda haciendo cosas. Uy, ¿cuándo le dije a mi cuerpo que agarrara eso? Y se me vino pegado la mano. No sé, mi cuerpo anda solo, ¿no? Nadie puede decir eso, ¿no? También nosotros recibimos de la cabeza, ¿qué recibimos? El alimento. Pasa por la cabeza, ¿no? Por la cabeza, y recibimos también el alimento. Fíjense que todos lo recibimos, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que comemos, lo que respiramos. Fíjense, todo está en la cabeza. Es la vida misma, la recibimos por la cabeza. Si no, algunos dicen, bueno, algunos tienen la cabeza para que el cuello no termine en punta. Porque cuando nos olvidamos las cosas. Pero fíjense que de la cabeza nosotros recibimos toda la vida. El agua que tomamos, la comida, el alimento, respiramos, incluso, todo lo recibimos de la cabeza. Recibimos la orden también de nuestra cabeza. Fíjense que así también, exactamente. ¿Cómo dijo, no? La sabiduría. Todo lo recibimos. Acá, bueno, algunos tienen una cabeza muy alta, otros más chiquita. Pero tiene el mismo resultado, ¿no? En todos nosotros. Así, Cristo, dice la palabra del Señor, es la cabeza y nosotros somos el cuerpo, cada uno recibiendo como miembros de Cristo, como miembros de la cabeza, sido de la cabeza, como dice la palabra del Señor, nos unimos, unidos a la cabeza, recibimos todo lo de Cristo en nosotros. Cristo, entonces podríamos decir que el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el cuerpo de Cristo visible en la tierra. Cuando las personas ven en nosotros, tienen que ver a Cristo. Las personas del mundo ven a nosotros, tienen que ver a Cristo, en el cuerpo, siguiendo la verdad, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido entre sí por toda la coyuntura, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor. Fíjense que siempre el amor, dice, ¿qué hace el amor? Edifica. El amor edifica. Siempre que hay amor, va a haber edificación. Dice que el conocimiento, ¿qué hace? Envanece. O sea, si yo me puedo saber la Biblia de tapa a tapa, pero si no tengo amor, ¿voy a edificar? No, porque lo que edifica es el amor. Aleluya. Gloria a Dios. Eso es lo que edifica. El conocimiento me hace sentir más orgulloso. ¿Cuánto conocimiento? Yo que algunos la pasan leyendo, ahí se sacan fotos. Algunos ahí estudiando la Biblia. La ponen en el Facebook. Envanecimiento. Eso es porque no hay amor. ¿Se dan cuenta? O es un niño espiritual. Es un bebé, un niño que está ahí. Se saca fotos estudiando la Biblia. O haciendo cosas para el Señor y se saca fotos para mostrar. ¿Qué? Y eso produce orgullo. Miren lo que estoy haciendo. ¿Y ustedes? No. Están ahí perdiendo tiempo en el Facebook. Mientras yo estoy estudiando la palabra. Ahora sí, amor. Voy a empezar a querer que todos me vean. No. De ninguna manera. Bueno, pero hay de todo en la viña del Señor, digo. Pero bueno, eso es para que si una persona de esas que publica en el Facebook, no trate, no, porque es evidencia de que hay carne ahí, no hay espíritu, huele a carne, digo, huele a arroz beef, a bife de chorizo. Bueno, la nueva vida en Cristo. La nueva vida en Cristo, dice el título en Efesios 4:17, lo vamos a leer y vamos a seguir el domingo que viene, porque la verdad es que se nos va la hora bastante. Sí, ya son. Esto digo pues y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Fíjense, los gentiles, ¿cómo andan? Primero, uno, en la vanidad de su mente. Segundo, el entendimiento entenebrecido. Oscuridad. No pueden pensar en luz. Su entendimiento está oscuro. Tercero, ajenos a la vida de Dios. Por la ignorancia que en ellos hay. Ignorancia, ajenos a la vida de Dios. Y Pablo acá dice, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido enseñados por Él enseñado, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Vamos a dejarte ahí. Dios les bendiga, vamos a orar. Padre, te adoramos, te exaltamos, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan preciosa. Gracias por Padre amado, Señor, por esta revelación que Pablo da a la iglesia, Señor, por esta revelación que está escrita, Señor, en tu palabra, Señor, Padre amado, Señor, que dando a conocer, Señor, la gloriosa iglesia, Señor, Padre amado, la cual está para expresar todo lo que tú eres, Señor Jesús, tu esencia, Señor, todo lo que tú eres hacia los siglos, hacia las potestades, Señor, y hacia todo lo que
está en este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu amor, por tu infinita misericordia. Gracias porque nos has bendecido con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, Señor. Te adoramos y te exaltamos.